Sebastián, y el fenómeno de la niña puede dejar fuertes repercusiones al crecimiento de la economía colombiana. Sí, es un reto muy complicado que ya está barajando el gobierno. Hace 15 días el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, advirtió que se podrían ver pérdidas por 20 billones de pesos, y eso va en línea, Camila, con algo que consigna el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo, y es un escenario económico en el que tengamos un fenómeno de la niña muy fuerte. ¿Eso en qué puede repercutir? En tres datos muy importantes que nos interesa. En la inflación, porque se pueden dañar algunas cosechas, los caminos para sacar los productos se pueden dañar, y eso podría pegar en la inflación, retrasaría la baja de la tasa de interés, puede repercutir en un dólar más alto, y dice el gobierno que puede pegar entre 1 y 2 décimas de crecimiento del PIB este año, y el próximo año entre 4 y 5 décimas de PIB de crecimiento. Eso es un montón. Eso no está garantizado, es un escenario que maneja el gobierno, y también la Unidad de Gestión del Riesgo pues estará mirando qué se puede hacer en los diferentes departamentos del país que van a tener más lluvias. No solo el tema económico, que es muy importante, pero también el tema de la seguridad de la ciudadanía frente a las lluvias y al fenómeno de del niño que vamos, de la niña que vamos a enfrentar. Por eso nos acompaña precisamente el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el doctor Carlos Carrillo. Director Carrillo, bienvenido. Camila, muy buenos días, tardes ya, perdón. Un saludo para usted, para Sebastián, para todos los miembros de su mesa y para todos los oyentes. Director Carrillo, ¿cómo nos estamos preparando desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sabiendo que se viene el fenómeno de la niña? Bueno, ahorita estamos viendo lo que está pasando en el Caribe con este huracán Beryl, que ya pasa a categoría 5, y es cómo se está articulando la preparación en los territorios colombianos para evitar pues que el desastre sea mayor. Bueno, lo primero que debo decir, Camila, es que me gustaría recordarle a los oyentes que Colombia desde el año 2012 cuenta con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La idea que surge en el gobierno Santos después de un fenómeno de la niña muy duro entre el año 2010 y el 2011, pues cuando se inauguraba ese gobierno, fue la creación de una nueva institucionalidad pues que ya tiene más de una década, y de lo que se trata es de un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tiene distintos actores. Ese sistema tiene unos organismos de respuesta, unas fuerzas de respuesta que son las Fuerzas Armadas, los organismos de socorro, pero pues en ese sistema también se incluyen todos los gobiernos de nivel municipal y departamental. Ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se coordina desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Es decir, es deber de la unidad coordinar ese sistema, y el funcionamiento, pues la capacidad de respuesta está en la suma de las capacidades de los gobiernos municipales, departamentales y por supuesto del gobierno nacional, que es el que tiene mayor capacidad económica y de acción. Entonces, eso siempre es importante recordarlo, claro, porque a veces es difícil explicarle a la gente que si, por ejemplo, un gobierno local no hace la caracterización de los damnificados, si el alcalde del municipio que está en la calamidad no nos dice a nosotros quiénes son los damnificados, si lo sube a un sistema que está montado y pues que es de orden legal, nosotros no podemos despachar esas ayudas. Cada uno tiene que ir cumpliendo su papel. Por eso, director Carrillo, me parece importante que nos cuente cómo va esa articulación con las administraciones locales en las diferentes regiones del país. Porque de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues lo que hemos venido oyendo en los últimos meses es lo que usted ya ha hablado pues en profundidad, y es el escándalo de Olmedo López, los carrotanques de La Guajira, la cantidad de escándalos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero se nos viene un fenómeno de la niña, en donde va a haber lluvias, y precisamente la función de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es trabajar en que se puedan salvaguardar las vidas de esas personas que se vean afectadas por el invierno o por cualquier desastre natural, y que sea lo menos grave posible. Esa articulación desde el centro del país con los departamentos, con los gobernadores, con los alcaldes, ya se está haciendo, y qué tan preparados de 1 a 10 usted nos diría que estamos. Así es, efectivamente esa articulación se viene dando, y hay algo que yo quiero celebrar, y es como a pesar de esa gigantesca tragedia que sufrió la unidad con el paso del huracán Olmedo, porque pues este señor pues llegó a devastarlo todo,
A pesar de todo eso, a pesar del escándalo, a pesar de los cambios de dirección, la unidad tiene trabajadores honestos, trabajadores probos, muy pero muy técnicos, que han seguido trabajando. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en una acción concreta. Y es, la semana pasada, la aprobación del Plan Nacional, de la actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Esto fue un trabajo enorme por parte de los técnicos de la unidad que durante 2 años trabajaron concertando, por supuesto de la mano de los gobiernos locales y de los distintos sectores, porque pues no solamente se trata de lo que haga la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, sino de lo que hagan los distintos sectores, el sector ambiente, el sector transporte, el sector minas, salud, etcétera, educación. Todos convergen en la actualización de ese Plan Nacional de Gestión del Riesgo, que es muy pero muy importante y que se aprobó por unanimidad en el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo la semana pasada. Entonces, eso viene avanzando. Nosotros también venimos trabajando sin descanso en la formulación de ese plan de respuesta a la emergencia. Eso tiene un nombre larguísimo, Camila, y no se lo voy a dar. Nos toca buscarle un nickname, nos toca buscarle un apodo a ese plan, pero es el plan de respuesta a la emergencia por el fenómeno de la niña. Dejémoslo así cortito, en donde hemos venido sumando esfuerzos también con los departamentos. Hasta ahora 17 de los 32 departamentos nos han entregado sus planes departamentales. Y bueno, nosotros extendimos el plazo para que estos departamentos lo hicieran, y aquí también yo debo hacer un llamado respetuoso a los gobernadores a que se tomen esto muy en serio. Yo entiendo que, por ejemplo, en los departamentos grandes, donde hay un número alto de municipios, es un poco difícil ponerlos a todos de acuerdo, pero esa es el deber de los gobernadores. Junto con el poder vienen también las responsabilidades, y aquí cada uno en su autonomía pues tiene que hacer su parte que le corresponde. Doctor Carrillo, en este momento en Antioquia pues estamos viviendo una tragedia terrible en el suroeste, en Venecia. Incluso este fin de semana eran las festividades de Cerro Tusa y pues se suspendieron porque hay 4 heridos, 2 desaparecidos, 290 familias afectadas y 74 viviendas que quedaron pues completamente destruidas. Y le quiero preguntar desde el centro, desde la unidad de atención de riesgo, ¿cómo están abordando esta tragedia? ¿Cuáles son pues y cómo le van a hacer seguimiento y ayudar a estas familias, y tal vez aplicar como algo para que no se vuelva a repetir? Es decir, tomar algún tipo de prevención para que esto no se vuelva a repetir. Sí, efectivamente es una tragedia. Es una situación grave. Nosotros la hemos venido monitoreando desde la sala de crisis de la unidad. Yo me he comunicado tanto con el alcalde de Venecia como el señor gobernador de Antioquia, y en este momento pues estamos monitoreando el caso y a la espera de las solicitudes por parte de la gobernación. Hay algo sobre Antioquia particularmente, y pues usted sabe que Antioquia es un departamento próspero que tiene unas capacidades departamentales bien importantes. Entonces, yo estoy en constante y fluida comunicación con el señor gobernador, a pesar, pues, creo que es bastante evidente que tenemos enormes diferencias en lo ideológico y en lo político, pero nosotros con el gobernador hemos trabajado de manera armónica y estamos en permanente contacto para aportar en el momento en el que las capacidades de la gobernación se vean superadas. Director, manejemos un escenario, evidentemente no es el deseable, pero pensemos que el fenómeno de la niña es devastador, que es realmente muy duro. Viendo las herramientas con las que usted cuenta, con las que cuentan las gobernaciones, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? ¿Qué es lo que usted dice, hombre, de verdad pues esto me preocupa mucho desde el lado humano, por supuesto? Ojalá no sea así, ojalá las predicciones se equivoquen y ojalá no tengamos un fenómeno de la niña como el del 2011. Pero a mí me preocupa la iliquidez de la entidad. Estos bandidos dejaron la olla raspada, literalmente. Grandes ejecutores, ¿no? A quienes les gusta medir la función pública solamente por el gasto de dinero, por la compra de cosas y por la contratación de servicios, pues podrían decir que Olmedo y Schneider eran unos grandes ejecutores porque en 3 meses se comieron prácticamente el 90% del presupuesto del año. Entonces, eso me preocupa. Estamos tratando de destrabar esos fix de los que tanto se ha hablado, y lo hemos logrado con algunos, pero todavía hay recursos que están comprometidos. Pero viendo la contingencia, ¿no hay chance de que el ministro Bonilla le suelte un poco más de dinero?
pues vamos a tener que llegar a eso muy seguramente. Hay algo que es importante y que está bien pensado en el sistema, que también ha sido una de las razones por las que ha sido susceptible de tanto saqueo, y es porque es una suerte de barril sin fondo. Si bien nosotros tenemos un presupuesto, no nos rige el principio de anualidad, sino que en la medida en que se vaya necesitando, ese barril se va llenando, como sucedió en el caso del COVID, donde se invirtieron billones de pesos para que la unidad atendiera esa emergencia. Entonces, eso es bueno y tiene un lado oscuro, que es el problema de poner ese barril sin fondo en manos de políticos inescrupulosos y ladrones. Pero en teoría, los recursos tienen que llegar, ojalá no lleguemos al punto de tener que tomar medidas extraordinarias, pero si llegase el caso de darse, pues necesitaríamos una inversión billonaria para atender los efectos de un posible fenómeno del Niño. Si las cosas son como fue hace un poco más de una década, sí, como usted lo mencionó al comienzo, estaríamos hablando de cerca de 20 billones de pesos en pérdidas. Pues podría, en últimas, pues la plata se recupera y el dinero es un concepto bastante abstracto, pero en concreto esto podría materializarse en unas pérdidas de vidas humanas que sí son irreparables. Sí. Director Carrillo, le pregunto precisamente por esa cifra de los 20 billones de pesos en pérdidas que podría dejar el fenómeno de la niña. Esa cifra, ¿cómo se llegó a esa cifra? ¿Y de qué manera tiene pensado el gobierno tener acceso a recursos para mover esa cantidad de dinero? Eso es un estimado del peor escenario posible, ¿cierto? Eso es un estimado del peor escenario partiendo de los históricos y también un poco de las predicciones que hay hoy en el IDEAM. Si hablamos de más de 1.000 municipios afectados, si hablamos de la afectación de 500.000 de viviendas, pues estaríamos ante una situación muy crítica. Si usted me pregunta sobre cómo se va a financiar el Estado, pues el Estado tiene medios de financiación. Eso, pues por supuesto que no me corresponde a mí, eso le corresponde al señor ministro de Hacienda, pero el Estado se financia y el Estado se puede financiar de muchas formas. El Estado se puede financiar reasignando recursos, se puede financiar con endeudamiento, se puede financiar con una emergencia económica, se puede financiar de muchas formas, pero pues ni más faltaba, eso no será mi decisión, eso será pues una decisión de Hacienda en el momento que se necesite. Insisto, ojalá no se necesite. A ver, director, el gobierno de Granada anunció que 3 personas fallecieron por el paso de Beryl por dicha isla y en este momento se encuentra muy cerca de Jamaica con dirección a México. Ya se sienten los coletazos en Puerto Rico y en otras zonas del Caribe. ¿En Colombia Beryl tendrá impacto? Sí, un impacto hasta ahora bastante moderado, porque el curso del huracán, la trayectoria que tiene en este momento se dirige, como usted lo dijo, hacia la península de Yucatán en México y apunta desgraciadamente hacia Jamaica con una potencia enorme. Ya está y se mantiene en categoría 5. Nosotros venimos avanzando en ese monitoreo desde la mesa técnica de alertas por ciclones tropicales. Esa mesa técnica está conformada por el IDEAM, la DIMAR, la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y esa mesa pues viene emitiendo informes permanentes y yo aquí hago un llamado y aprovecho estos micrófonos para llamar a los ciudadanos a que se informen a través de los canales oficiales. Es de esa mesa técnica de la cual salen los comunicados oficiales que indican cuál es el nivel de preocupación que debe tener la sociedad colombiana. En este momento pues hay un estado de aviso que es pues digamos un poco después de la vigilancia, es el segundo de 4 estados, en La Guajira, el Atlántico, el Magdalena y Bolívar, mientras que, bueno, y también por supuesto en San Andrés y Providencia, mientras que se mantienen en estado de vigilancia los otros departamentos costeros, Sucre, Córdoba, el Chocó y Antioquia, que pues si bien no es costera, también está muy cerca ahí en esa parte. Entonces, en este momento pues el llamado es sí a tener atención a unos posibles cambios en los comportamientos del océano. Puede haber mar de leva, tormentas eléctricas, un aumento en la precipitación, ráfagas de viento. Entonces el llamado es a asegurar en esos departamentos los techos, a
mantenerse alejado de cuerpos de agua que puedan desbordarse o de laderas inestables. Pero básicamente en este momento, por ahora, e insisto y quiero ser muy enfático en esto, por ahora el huracán no se dirige hacia el territorio colombiano, está pasando por el Mar Caribe en dirección hacia México. Director Carrillo, agradeciéndole enormemente su tiempo por hablar con nosotros sobre estos temas que pues además tenemos que estar alertas por cuenta de lo que venga con el fenómeno de la niña y pues los coletazos del huracán Beryl. Quizá una última pregunta, que si es directamente para la ciudadanía de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ¿alguna recomendación para las poblaciones en algunos sectores del país? Ya sé que esto lo tienen que hacer directamente las autoridades, gobernaciones, alcaldías, pero como ciudadanos, ¿alguna recomendación en particular? Pues mi recomendación más enfática es la que hice hace un momento sobre las fuentes de información. Eso es una recomendación clave, informarse a través de los canales oficiales del Estado. Es importante tratar de mantener los caños limpios, los desagües limpios y pues en este momento estar atentos a las indicaciones, sobre todo pues en La Guajira, el Atlántico, Bolívar y San Andrés y Providencia. San Andrés y Providencia, ustedes lo saben, es el lugar de la geografía nacional de riesgo en este tipo de eventos. Y nosotros venimos trabajando muy duro desde que yo llegué a la unidad para solucionar unos problemas que estaban un poco abandonados ahí en Providencia, y en eso estamos avanzando. Ojalá muy pronto podamos ya tener solucionados algunos de esos líos que son bastante serios. Pues director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, gracias por atendernos a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Una feliz tarde para usted. Gracias, Camila, un saludo muy especial. 12 del día, 33